Mande, mande. ¿Quién sabe por qué? No, es que tengo muchos videos atrasados que no he podido subir, me atrasé en eso, entonces ya los estoy subiendo. A ver si YouTube no me regaña otra vez. Entonces ya los estoy subiendo, perdón por la tardanza. Pero no sé. Ah, sí, sí, desactívala, no importa. Tú cuando los necesites, búscalos, ahí van a estar todos. No, no tienes que... Lo que pasa es que depende del orden en el que lo suba. La verdad es que no me fijo. No me fijo Sí, perdón por eso. Es que lo subo en la madrugada, de noche. Ya sabes, ¿no? Que yo estoy despierto de madrugada. Bueno, pero sí, desactiva la campanita y ahí los ves cuando los necesites, pero velos. Ok, entonces habíamos hablado. Fuerza ya lo habíamos hablado mucho. Estuvimos hablando de las máquinas simples, que nos van a simplificar la vida para poder llevar a cabo diversas tareas. Por ejemplo, levantar objetos, sobre todo levantar objetos, ¿no? Es una manera. Depende de lo que estemos, de la manera en la que estemos trabajando, es que levantar un objeto puede ser más sencillo o más complicado, ¿no? Cada máquina tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Claro que en unas se puede utilizar menos fuerza que en otras requieran más o menos fuerza, o más peso o menos peso. Por ejemplo, por la calle nosotros siempre andamos viendo planos inclinados, ¿no? Rampas, cuando se descargan camiones vemos más planos inclinados, tornos y palancas se utilizan más en construcciones para levantar objetos. Y polea móvil, fíjate, ese nunca he visto una polea móvil. Alguna vez sí, en alguna construcción que pasé me pareció ver una polea móvil, pero no, nunca he visto una. Y bueno, las fórmulas, sí, pues también la polea normal es un caso como el torno, ¿no? Pero yo creo que la polea, a ver, en una polea, ¿a qué te refieres con polea? Ah, para hacer pesas. Ah, ya, ya, ya. No, de esas no. No, pues es que yo nunca he ido a un gimnasio, la neta. Ah, no, sí he ido a gimnasios, pero pues no, nunca les pongo atención. No, no son mi. Déjame busco qué es una polea, a ver. Una polea de gimnasio. Para gym, aquí está. Ah, ya vi qué es. Sí, es para. Ajá, sí es para levantar un peso. Bueno, para mover un peso con los brazos. Ok. Ya vi que es una. Sí, es una polea simple. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una polea móvil, pero el principio básico de la polea que tú has visto es el siguiente. Es una rueda giratoria, con un cable que tiende por ambos lados. ¿Mande? ¿Por qué? Ah, bueno. Y ya mediante el otro extremo del cable es que se mueve el peso, ¿no? Entonces ahí, pues al mover el, el peso, eh, se aplicaba una fuerza. Aquí el peso del objeto, pues ya sabes, ¿no? W es igual a masa por gravedad, son vectoriales. Entonces lo bonito de esto es que la fuerza de, del peso del objeto tiene que ser, para poder moverlo, tiene que ser menor a la fuerza con la cual yo, o bueno, una persona, yo no, porque pues soy muy flojo para levantar objetos, tiene que mover o sea, yo voy a aplicar una fuerza, mi fuerza para poder mover ese objeto tiene que ser mayor al peso de ese objeto para poder levantarlo.
¿Por qué? Porque las otras máquinas, por ejemplo, nos facilitan el trabajo. Las máquinas simples, esa es la idea, que nos faciliten la tarea y la fuerza. Por ejemplo, lo platicábamos ayer, ¿no? Con una puerta, que en la puerta, entre yo más lejos esté del eje de rotación, menos fuerza voy a necesitar. O sea, voy a necesitar menos fuerza aquí en F1 que por ejemplo en F2. Entonces, para poder hacer el mismo movimiento, tal vez rotar la puerta sobre un eje, la fuerza 1 tiene que ser menor que la fuerza 2 para llevar a cabo con la misma velocidad, con la misma aceleración, el movimiento. Aquí la polea, pues no, la polea, la fuerza de entrada será la misma que la fuerza de salida. O sea, no hay una disminución de la fuerza. Simplemente la tarea la hace más sencilla, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ocupar con fines de mover objetos, pues nos simplifica la vida, pero la fuerza no, la fuerza seguirá siendo la misma. Ok, entonces, bueno, vimos las máquinas simples, ¿no? Vimos las máquinas simples para mover objetos, hicimos una pregunta capciosa que, ojo, es muy importante entenderla. Vimos la ley de gravitación universal. Que lo podemos resumir como la fuerza en la que dos objetos se atraen es igual a una constante gravitacional, una constante G, por la masa 1 por la masa 2 sobre el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dos masas, aunque sean muy chiquitas las masas, hay una fuerza de atracción. Aquí hablando de objetos, por ejemplo, podemos tener un objeto chiquito y un objeto más grande con una distancia que los separe, con una... no, es de al cuadrado, pero igual habrá entre ellos una fuerza de atracción, ¿no? Que si nosotros lo dibujamos sería algo más o menos así. Entonces hay una fuerza de atracción. Ay, ¿qué hice? Atracción. Hay una fuerza de atracción y nosotros podemos calcular con qué tanta fuerza se atraen. Aquí la constante gravitacional G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y podemos calcular la fuerza, ¿no? O sea, yo te puedo dar una distancia, te puedo dar una masa 1, una masa 2 y podemos calcular la fuerza, o al revés podemos, por ejemplo, si no conozco la masa 2, te puedo dar la fuerza y te puedo dar la masa 1 y la distancia y podemos calcular la atracción. También vimos... Ay, creí que estaba sonando mi teléfono. También vimos platicamos acerca de la diferencia, bueno, eso lo vimos más en lo que pasado, pero la diferencia entre masa y peso. La masa nos da la cantidad de materia que hay en un cuerpo, que contiene un cuerpo, mientras que el peso es una fuerza. Entonces nada más lo escribo rápido: masa, cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza de atracción ay, ¿qué estoy escribiendo? Espérame, entendí. Atracción, peso, fuerza de atracción entre un objeto y un planeta.
Y como tal, la masa, nosotros, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, la manejamos en kilogramos, mientras que las fuerzas, pues es una fuerza, ¿no? Entonces las fuerzas las manejamos en newton, es una fuerza de atracción de un objeto y un planeta. ¿Por qué digo planeta? O bueno, en realidad es entre dos masas, cualesquiera. Aquí nos está, por ejemplo, en la guía dice entre la Tierra, pero también puede, por ejemplo, la gravedad en la Luna es de 2.20 y tantos, 21 creo, no me acuerdo. Y también puedo calcular ahí el peso. Y el peso en Júpiter es como de 10, no me acuerdo si Júpiter o Saturno es más o menos de 16 newtons sobre metro, de 16 newtons por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso sigue siendo peso. Igual sigue siendo un peso. Nosotros aquí vamos a manejar el peso es igual a W, que es masa por la gravedad terrestre. La gravedad terrestre es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que platicamos. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Ok. También hablamos un poquito de energía. Bueno, antes de energía, hay una definición, antes de platicarla, que es de trabajo. El trabajo. Entonces, el trabajo implica energía. Entonces, si hay energía, hay trabajo, y si hay trabajo, hay energía. El trabajo se define como la fuerza necesaria por la distancia de aplicación de esa fuerza. Entonces, por ejemplo, también si yo tengo que levantar un objeto, por ejemplo rapidísimo. Para levantar un objeto, de 2 kilogramos, si necesito levantar un objeto de 2 kilogramos, ¿cuánta fuerza requiero? No. A ver, quiero levantar un objeto de 2 kilogramos a 3 metros del suelo. Pregunta, ¿cuánto trabajo se ejerce? Sí. Bueno, la podemos calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa del objeto es de 2 kilogramos, pero el peso, que es una fuerza, sería 2 kilogramos por la aceleración gravitacional. ¿Eso cuánto me da? A ver, fíjate si estoy bien. Lo hice mentalmente. Ok, sí lo tengo bien. Entonces, de este va a ser el peso. Ah, no, pero ya, esto ya lo puedo quitar, ¿no? Mejor pongo newton, porque es una fuerza y estas unidades es de la fuerza. Ok, entonces esta es la fuerza que voy a requerir para poder levantar el objeto. Pero el trabajo, me están pidiendo el trabajo, y el trabajo es igual a la fuerza que voy a ejercer por la distancia. Entonces, en este caso, la fuerza es de 19.62 newtons y la distancia por la que voy a levantar es de 3 metros. Entonces, ¿esto cuánto es igual? Ok. A ver otra vez, por favor. 86. ¿Y cuáles son las unidades? Joules. Ah, creo que eso no lo mencioné, ¿verdad? Creo que no. No, perdóname, no lo mencioné. Si tú, si tú ves Newton por metro, esto se mide en joules.
Otros les dicen julios, pero bueno. Según yo son joules. O J nada más. ¿Sí? Es como cuando teníamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que para no escribir toda esa cosa horrible, simplemente ponemos una N de newtons. Pues bueno, el trabajo se mide en joules. Perdóname, no, creo que no te lo mencioné. Me fui tan rápido ayer que no te lo mencioné. Lo voy a escribir. El trabajo se mide en joules. Ahí. Ahí está. El trabajo se mide en joules. Entonces, para poder levantar ese objeto voy a necesitar 58.86 joules. ¿Sí? Ok. Todavía no se acaba el resumen. Entonces seguimos. Vamos a la siguiente página. Gracias por poner la cuadrícula. También hablamos de la energía mecánica. También habíamos hablado sobre la energía mecánica. Y esto se refiere, la energía mecánica se refiere al movimiento de un cuerpo. Entonces nosotros habíamos hablado de dos tipos de energía, de la energía, lo voy a poner nada más como energía cinética, o sea, en movimiento. Y habíamos dicho que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, por la velocidad en general, ¿no? Velocidad inicial. Y también habíamos hablado de la energía potencial, la energía potencial, que es energía que puede ser liberada. Esta depende de la altura en la cual se encuentre el objeto. Entonces, para la energía potencial, la medimos como energía potencial es igual a masa por la gravedad por altura del objeto. Entonces déjame pongo la M es igual a masa, V es igual a velocidad, G es velocidad, no, aceleración, perdón. Aceleración de la gravedad. Y H es altura. Entonces, nada más un ejemplo rápido. Por ejemplo, ¿cuál es la masa de un objeto situado a 5 metros del suelo si la energía potencial es igual a no sé, 75 joules? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo?
me está pidiendo la masa. Entonces, lo que voy a hacer es despejar de la fórmula a la masa. Por ejemplo, tenemos que la energía potencial es igual a masa por gravedad por H. Entonces paso, si gravedad está multiplicando, pasa dividiendo. Energía potencial es igual a la masa por H entre la gravedad. Ahora, todavía no termino de despejarla. Tengo que despejar a la masa. H está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces G por H es igual a la masa. Y ya está. Meto los datos. Energía potencial es de 75 joules sobre la gravedad, la aceleración gravitacional, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por altura, que la altura del objeto es de 5 metros, ¿no? Esto me tiene que dar la masa del objeto. Cancelamos metros con metros. ¿Cuánto es? Sí, creo que está bien. ¿Cuánto es 75 entre 9.81 por 5? 49.5, gracias. ¿Ya la división te da cuánto? 1.51. Ojo, todavía no he hecho trabajo con las unidades. Entonces, ahí la división en los números me parece que está bien, ahorita lo verifico. Pero joules, recuerda que joules es igual a newton por metro. Entonces me va a quedar newton por metro sobre 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces todavía no ha acabado. Hay que hacer el trabajo con las unidades. Entonces tenemos 1.51 y newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por otro metro sobre 1 sobre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, a ver, espérame tantito, hay algo raro con las unidades. Energía potencial es igual a joules. Por metro. Ah, caray, espérame tantito, hay algo que no me gustó. Que no me gustó en las unidades. La masa me debe quedar en kilogramos. Joules es igual a newtons por metro, ¿no? Porque es una distancia, newtons por metro. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Aquí son metro, entonces metro con metro se va. Me queda joules sobre 1 sobre segundo al cuadrado. Después newton sobre metro. Newtons es igual a... Ah, kilogramo por... No, eso está bien. Algo me quedó raro con las unidades. No sé qué fue. Algo no me quedó bien. Energía potencial. Pues es energía, ¿no? La energía... Ah, no, es que joules es trabajo. Ah, pues con razón no me quedó bien. No, a ver. ¿Cómo estamos midiendo la energía? Ah, no, sí está bien. Energía se mide en joules. Esto está bien. Entonces, ¿por qué no me quedó bonito? A ver, ayúdame a encontrar el error, por favor. Algo no me quedó bien. A ver. Tenemos
energía potencial sobre gravedad por H, esto es igual a la masa. Energía potencial es newton por metro sobre gravedad, que es masa por, no, es gravedad metro sobre segundo al cuadrado. ¿Mande? No, a ver, es que estoy confundiendo las unidades, ya me di cuenta. Me estoy haciendo bolas. Ah, ya vi qué es lo que pasó. A ver, kilogramo por metro aquí. Ay, a ver. En la masa es que me debe quedar kilogramos y no me quedan kilogramos. Newtons. A ver, la energía potencial es newtons por metro, ¿no? Ok, ahora la gravedad, la constante es de 9.81, pero son metros sobre segundo al cuadrado. Ok, y altura está dada en metros. Ah, ya vi por qué no me salió. A ver qué hice. Ya vi por qué me salió mal. ¿Dónde lo hice y por qué lo hice? Ah, ya es que cancelé. Aquí cancelé. Cancelé aquí, cancelé acá. No lo debí de haber cancelado. Ya vi por qué está mal. Ya ves, yo también cometo errores así. Las dos masas están arriba, entonces no las puedo cancelar. No se cancelan, perdóname. Entonces es masa y es masa. Entonces aquí me queda masa al cuadrado. Y aquí me sigue quedando masa al cuadrado. Entonces aquí lo que obtengo es masa al cuadrado. Y aquí es 1.51 kilogramos. A ver, 1.51 kilogramos por masa, metro al cuadrado, perdón, sobre segundo al cuadrado sobre, no, es al revés, sobre metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 1.51 y multiplico. Sí, ya lo desaparecí. Ya lo volví a desaparecer. Tienes razón, gracias por avisarme. Aquí me falta un segundo al cuadrado. Ahí está. Ahora sí aplico ley del sándwich y me queda kilogramo por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Aquí fue segundo al cuadrado. Ahí está. Segundo al cuadrado sobre metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces ya está. Cancelo metro, cancelo, cancelo, cancelo. Ajá. Ya se cancela y ahora sí me queda 1.51 kilogramos. Ya está. Ahí está. Perdón por mi confusión. También se me va la onda. Cancelo a lo tonto. Perdón. Ok, bueno, según yo esto era un resumen y ya llevo 40 minutos hablando de esto. Bueno, esa es la energía potencial, la energía cinética, la energía que involucra una masa y una velocidad. Entonces, si tenemos una velocidad, hay energía. Una de las preguntas capciosas que yo te hice es que si puede haber un movimiento rectilíneo uniforme sin fuerza. Y la respuesta es cierta. Puede haber un movimiento rectilíneo uniforme sin fuerza, pero no sin energía. ¿Por qué? Porque la energía cinética ya involucra una velocidad. Entonces, aquí ya no estamos involucrando nada más velocidad, sino, digo, aquí estamos ya involucrando una velocidad, entonces siempre habrá una energía. De tarea, yo creo que a ver, déjame revisar. Ah, sí, de los dos bloques. Ok. Tu tarea para los dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2 de física, va a ser subir los problemas escritos. Bueno, no quiero todo el problema. Lo que quiero es que en tu cuaderno escribas el procedimiento para poder resolverlo. ¿Sí? De los ejercicios que están al final de tu guía.
¿Sí me explico? O sea, no quiero que vuelvas a escribir todos los problemas en tu cuaderno. No, qué flojera. Lo que necesito es que el procedimiento para resolverlos esté en tu cuaderno. ¿Vale? Mande, mande. Los ejercicios de tu guía. Al final del bloque vienen ejercicios. Ajá. O sea, por ejemplo, tienes un ejemplo así rápido. ¿Cómo lo quiero en tu cuaderno? Vamos al pizarrón 3. Te explico. No sé, a ver, tú dime, ¿cuál ejemplo, cuál ejercicio resuelvo del bloque 1 del bloque 2? Tú dime. El que tú me digas, yo lo resuelvo. ¿31 del bloque 2? A ver, déjame voy para allá. Ah, bueno, ahí entonces, en donde no hay donde no hay un procedimiento, porque no hay operaciones, lo que necesito es que me expliques por qué tu respuesta. Por ejemplo, no sé, supongamos, ¿no? Es energía, voy a decir que es energía calorífica. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es, en tu cuaderno escribas ejercicio, o si quieres no pongas ejercicio, simplemente ponme el número del ejercicio, el 31, no sé, y respuesta, calorífica, por ejemplo, calorífica. Pero después que me pongas por qué. Porque, no sé, porque en el movimiento hay un no sé qué, y o sea, sí me explico. Por ejemplo, lo voy a resolver. No, obviamente no es energía calorífica. ¿Tú qué crees que sea? Pues cinética. ¿Y por qué? Entonces la respuesta es cinética. ¿Y por qué? Porque el objeto está en movimiento o en un estado de movimiento. Y sabemos que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como pues el objeto tendrá masa y tendrá una velocidad, eso ya me lo estoy sacando yo, eso ya no lo voy a escribir. Pero tú me pones la fórmula ahí, ah, bueno, yo ya sé que sí sabe que es la energía cinética. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Por favor. Ok. Nada más, ahorita vamos a hablar, vamos a terminar el bloque 2. Espero terminar el bloque, digo, comenzar con el bloque 3. Según yo ya lo quería terminar y pues no salen las cosas como uno lo espera, ¿verdad? Ya. Ah, caray, ya borré todo y ahí no aparece. ¿Mande? A mí no. Espérame tantito, tengo problemas con el navegador. Ya. Ok. A ver, vamos a hablar rápidamente de los de modelos subatómicos. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en química, subatómicos, atómicos. El hombre, los humanos, perdón, el hombre no, los humanos siempre hemos tenido la naturaleza de querer explicar todo aquello que nos rodea, ¿no?
No, no es que no lo cancelen, pero es incorrecto también. Porque no solamente el hombre, también las mujeres, pero eso de que, eso de que el masculino es un masculino incluyente, pues no sé, o sea, ¿por qué el masculino? Pues porque así se decidió, y quién lo decidió, y quién lo dijo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, yo cuando era chiquito, yo sí le preguntaba, yo fui un niño muy terco. Entonces yo a una maestra sí le pregunto, oiga maestra, ¿por qué hablamos de nosotros y también hay ellas? Ay, no, pues es que así se usa. Bueno, pero ¿por qué? Pues porque así se usa. Ah, no, bueno, gracias. No, hombre, ¿cómo se nota que ustedes? Pues no es que me cancelen. Yo puedo decir, yo puedo utilizar la lengua y el lenguaje como yo quiera. O sea, no como yo quiera, sino que tenemos reglas como las que pone la RAE para que nosotros nos podamos entender. Pero al final, la lengua es un ser vivo. Bueno, es algo vivo que cambia. Imagínate, por ejemplo, esta palabra del inglés beef stick pues es un corte de carne, pero nosotros en español, ¿en qué lo convertimos? En bistec. O sea, ¿mande? No, es un corte de carne, es un corte de carne, pero nosotros ya lo convertimos en bistec. Y por ejemplo, ¿por qué a los perros se les conoce como, o sea, un perro callejero genérico se le conoce como firulais? Porque creo que así se escribe. Porque antes los perros tenían un certificado de libre de pulgas, entonces es free of lice. No Firulais, pero nosotros ya lo convertimos en Firulais. Entonces, incluso de otros idiomas tomamos prestados otras palabras y frases y las convertimos a nuestro entendimiento y las utilizamos en nuestra jerga, sí, en nuestra vida cotidiana, en nuestro folclore, pues en nuestro idioma. Entonces, pues la lengua cambia, ¿no? Las cosas cambian, los tiempos cambian, este, no es porque me cancelen o no me cancelen, a mí no me importa, al fin y al cabo estos videos nadie los ve y yo puedo decir y puedo hacer lo que yo quiera, mi manera de hablar, pues sí, la neta, pero también hay que entender, ¿no? Hay que entender un poquito del contexto. No, no, pero pues como te digo, pues sí, pero mira, si me lo cancelan, ¿qué? ¿Me van a quitar mis clases? O sea, no me afecta, yo lo subo por ustedes porque por si lo quieren volver a ver, por si quieren volver a revisar el contenido. Pero realmente vamos a continuar, modelos subatómicos. No, pues es que entonces vamos a ver rápidamente el modelo subatómico. Como te decía, el ser humano siempre ha querido explicarse el porqué de muchas cosas. A veces se ha encontrado buenas explicaciones y a veces muy malas explicaciones de lo que sucede. Por ejemplo, antes se creía en el éter, que el éter es como o sea, así decían, que era una sustancia en la cual nosotros estábamos inmersos, que el universo estaba inmerso, el éter, y era lo que permitía muchos de los fenómenos que actualmente vemos, como la luz, la energía, el magnetismo. Pero bueno, esa fue una explicación terrible, pero también hubieron otras muy buenas explicaciones, como los modelos subatómicos. Un primer modelo subatómico se le llamó budín de pasas. ¿Por qué? Pues yo creo que porque Rutherford, el que encontró este, este modelo, pues tenía hambre. Entonces lo que encontró es que para que nosotros podíamos tener materia y esa materia la podíamos dividir en pedacitos cada vez más chiquitos y la parte indivisible se le llama átomo. Pero lo primero que pensó, que encontró teóricamente Rutherford, es que el átomo era como una bola que tenía incrustadas electrones. Pero poco a poco fueron encontrando nuevos modelos, hasta los modelos, luego vamos a ver sobre los modelos, hasta modelos que se les conoce como modelos,
como modelos cuánticos. Este es el que conocemos comúnmente. O sea, cuando hablamos de un átomo más o menos nos imaginamos algo así, pero este tampoco es correcto, no del todo, pero también nos brinda un acercamiento, ¿no? Sabemos que los electrones tienen una órbita y están viajando alrededor de esa órbita. Sabemos que en el núcleo se encuentran dos partículas, los protones y los neutrones, y tenemos un determinado número de electrones, un determinado número de protones y de neutrones, tienen órbitas. Ya cuando entramos a la teoría cuántica, que lo vamos a ver después, no nada más tienen órbitas, sino que también tienen subórbitas y suborbitales y números de spin y muchas cosas que vas a ver después. Aquí con lo que quiero que nos quedemos es con este tipo de cosas, que hay electrones, hay neutrones y hay protones. Los electrones tienen una carga negativa que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, que es una unidad de medida. Los neutrones tienen una carga de 0, por eso son neutros, neutrones, y los protones tienen una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, como estas cosas, como estas partículas tienen una carga. De hecho, uno de los problemas con el primer modelo, con el budín de pasas, es que, bueno, ¿cómo es que los electrones se mantienen unidos si todos tienen carga negativa y las cargas iguales se repelen? O sea, no hay manera en la que esa cosa pueda funcionar, porque ¿cómo van a estar pegados los electrones? ¿Sí? Tienen las mismas cargas. ¿Qué pasa si tú quieres poner dos imanes con la misma carga pegados? Se van a repeler. Entonces, ¿qué los mantiene unidos? Poco a poco se fueron haciendo investigaciones y, por ejemplo, el, el, la partícula que mantiene unida a todo esto es el protón. Digo, el neutrón, perdóname. El neutrón funciona como un pegamento que va a mantener unido a los protones y lejos a los electrones. Lo suficientemente lejos como para que no colapse todo, pero no tan lejos como para que salgan disparados, y los protones los mantiene unidos, no tan lejos de los electrones para que se atraiga y todo colapse en el núcleo, pero tampoco tan cerca como para que se repelan a sí mismos. Entonces fue una explicación muy buena. Lo vamos a ver más adelante, pero esta fue una explicación excelente, muy buena, para lo que sucede. Después ya se encontró otras cosas, otras cosas como los números de spin y las vueltas y números cuánticos y cosas así. O sea, realmente lo que se encontró, cuando hablamos de cuántico nosotros nos imaginamos unas cosas bien locas, ¿no? No es tan loco, simplemente una de las cosas que encontró la física cuántica o la mecánica cuántica es que realmente los electrones nunca están donde creemos que están. No podemos calcular la posición de un electrón. Podemos, por ejemplo, saber dónde están los protones y los neutrones, pero de un electrón podemos más o menos ver por dónde va a andar, pero nunca lo vamos a atrapar en donde creemos que va a estar. No se puede calcular, es imposible. Por, por diferentes fenómenos del comportamiento de los electrones. Luego lo vamos a ver, luego vamos a platicar más acerca de ello. Una de las cosas que brinda el movimiento de los electrones, pues cuando nos referimos a movimiento de electrones, ¿a qué te suena primero? Sí, pero o sea, ¿qué es lo que, si yo te digo movimiento de electrones, con qué fenómeno lo podrías vincular? ¿O a qué cosa? No, no. Pues electricidad.
Y es que la electricidad a grandes rasgos es eso, el movimiento de electrones a partir de materiales conductores o superconductores. Lo vamos a ver también en química. No me quiero meter tanto en eso, pero como viene aquí, pues bueno. No solamente eso, también el movimiento de electrones nos llega a generar un campo magnético y pues como tal nos da el magnetismo, ¿no? El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Luego vamos a ver qué es eso. Entonces podemos encontrar el magnetismo, podemos generarlo de dos maneras diferentes. Mediante el frotamiento o la fricción, nosotros generamos que los electrones salten de un lado para el otro, y si un objeto queda cargado de manera positiva o de manera negativa, va a generar una atracción por objetos que estén cargados con el con la carga contraria. También por conducción o por contacto. Si nosotros dejamos un objeto metálico pegado a un imán, al fin de un cierto tiempo, va a adquirir un poco de ese magnetismo. Y por inducción, también se puede generar una carga eléctrica si nosotros mantenemos lo suficientemente cerca sin tocarse un objeto magnético a otro objeto no magnético. Así podemos generar el magnetismo. Ya nada más por último, lee lo de imanes y magnetismo terrestre, por favor, ahí en tu guía. Nosotros, por ejemplo, ajá, a ver, nosotros le llamamos norte a una cosa, ¿no? A un objeto, pero es una concepción humana, es algo que un humano así le puso el nombre. Pero realmente si es norte o sur, no importa. Funcionan las cosas igual. Las cosas no van a dejar de funcionar porque ahora le llamamos sur al norte y el norte al sur. Pero, bueno, es que te digo, muchas de las cosas que nosotros estudiamos y que nosotros vemos son acuerdos humanos. O sea, los números en sí no existen, bueno, sí existen sí y no, sino que, por ejemplo, son concepciones humanas. Tu moneda de 5 pesos que tienes en la bolsa o ahí en tu alcancía, no vale, o no vale nada, es que no vale nada. Nosotros le asignamos un valor a esa moneda y funciona bajo las normas que nosotros los humanos decimos. Pero realmente muchas de las cosas que nosotros consideramos importantes no tienen ningún valor en la naturaleza. Tu moneda de 5 pesos vale muchísimo menos de 5 pesos, pero nosotros le damos ese valor. El billete de 100 pesos seguramente para producirlo costó un centavo o menos, pero nosotros le damos el valor de un centavo, el valor nominal. Entonces es lo que te digo, por ejemplo, si nosotros no es que el polo, nosotros le damos un nombre, de hecho nuestros mapas tienen esa forma porque así se quiso. Pero si tú volteas el mapa y lo pones al revés, también no hubiera funcionado perfecto. No hay ningún problema. O si tú no ves la Tierra de esa manera, sino tú la ves, digamos que inclinada. Lo que pasa es que, como te digo, nosotros ya tenemos esas concepciones. Y lo que nosotros conocemos como el polo norte, magnéticamente es el polo sur. Y no está en donde creemos que está. Es que una cosa es el polo norte y otra cosa es el polo sur. Por ejemplo, nuestro planeta, tiene una inclinación, no me acuerdo de cuántos grados, ahorita te lo investigo, pero resulta que nuestro polo magnético y nuestro eje de rotación terrestre están muy cercanos, están pegaditos, pero no son la misma cosa. Una cosa es el eje de rotación, otra cosa es el campo magnético de la Tierra, que no tienen que ver uno con el otro. O bueno, no al menos así a simple vista. Espérame tantito, déjame busco los grados de inclinación porque me lo sabía, pero ya se me olvidó. Aquí está, tenemos una inclinación de 23 grados y 26 minutotes. 26 minutos
de 23 grados y 26 grados de inclinación. Entonces, nosotros marcamos el polo norte y el polo sur según el eje de rotación. Y nosotros decimos, pues el que está arriba es el polo norte y el que está abajo es el polo sur. Pero realmente es que si tú te posicionas en la Tierra no existe ni una arriba ni una abajo. Para eso vamos a ver qué se utiliza, qué son las coordenadas, pero luego lo vamos a ver. Y una cosa es el polo magnético y otra cosa es el polo geográfico. Al polo geográfico nosotros nos referimos a la concepción política, cultural que tenemos. Pero como te digo, la naturaleza a la naturaleza no le importa si es el polo norte o el polo sur. La naturaleza funciona igual. Bueno, ¿dudas, preguntas? Vamos a avanzar con el siguiente bloque entonces. Es cortito, entonces igual y para la siguiente semana ya acabamos física. Me urge acabar física también. Y comenzar ahora con química, porque química está pesado. Es bastante. Sí, es cierto. Bueno. Pero no entendí, ¿cuándo regresas? ¿Este lunes o dentro de 2 lunes? Dentro de 2, ok. Bueno, pues entonces, pues si no vas a estar, entonces pues nos vemos, mucha suerte y apúrate con tus tareas porque tenemos bastante. ¿Vale? Entonces vamos a apurarnos. Vete al bloque 3 y comienza a leer el modelo cinético de las partículas, por favor. Nosotros, por ejemplo, ahorita sabemos que existen muchos elementos y muchos materiales y que estamos compuestos de un montón de cosas. Pero pues antes no. O sea, tú imagínate, ponte un poquito en los zapatos de las personas que no sabían la composición de los objetos, no sabían que H2O significaba algo, sino que nada más pues existía, esa cosa existía y no sé por qué. Entonces la primera persona en intentar más o menos describir fue esta persona, Demócrito, y pues lo que dice es que, a ver, estamos compuestos de partículas que vamos a llamar átomos, y átomo en sí significa sin corte. A significa sin y tomos, tomes, es del griego que significa corte. Entonces es sin cortes o indivisible, como nos lo dice aquí en el libro. Y fue lo primero, la primera persona en intentar describirlo. Y lo primero que en lo que se pensó, en lo que descubrió, fue que dependiendo del número de estas partículas subatómicas indivisibles es la propiedad de la materia. Nosotros actualmente sabemos que, por ejemplo, el movimiento de las partículas genera calor, la vibración a bajas, bajas vibraciones o vibraciones de muy lentas de partículas provoca que el material sea frío. Nosotros sabemos muchas cosas así, pero esa persona ya lo había visto, ya había descubierto cómo funcionaba esto. A ver, continúa leyendo, por favor. Sí tuvieron algo de físico, pero en su mayoría eran filósofos. Y mediante la filosofía comenzaron a encontrar este tipo de cosas. Porque claro, ellos no tenían colisionadores de hadrones, en sus tiempos no existía ni siquiera la luz eléctrica, no existían los focos. Entonces, muchas de esas cosas las encontraron mediante la filosofía. Y después, mediante la matemática. La matemática nos da esa estructura que nos permite explicar muchas de las cosas que no podemos ver. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no hemos podido ver un átomo. Solamente hay una foto, que es impresionante, al rato la pongo ahí en mi estado de WhatsApp. Pero me gusta mucho una foto de un átomo. Pero realmente así que nosotros alcancemos a verlo, es imposible. Por más microscopios que hemos inventado, no hemos alcanzado a ver más allá de un puntito chiquitito. Bueno, pero aún así la foto es algo muy, muy impresionante.
Entonces, pues, ¿cómo explicamos algo que no podemos ver? La única herramienta que nos ayuda a alcanzar a ver más allá son dos: los experimentos y la matemática. Los experimentos tienen el detalle de que, pues, pueden fallar. Los experimentos pueden fallar, podemos tener errores de precisión, errores de escritura, errores de ejecución, podemos tener muchas cosas así. Entonces la matemática llega y nos da un soporte, porque nosotros la matemática pues sabemos que es cierta y que está demostrado que es cierta y que nosotros mismos podemos ver que es cierta. Claro que nos puede tomar mucho tiempo, pero bueno, podemos demostrar que es cierta y con eso darle soporte a lo que no sé. A ver, pégale. No, pégale en el pizarrón. A ver, déjame ver si yo lo encuentro. Control V. Ah, ya vi la foto azul. Ok, sí, fíjate, esa es una de las fotos. Sí, ¿no? Una bola azul con un aro. Sí, esa foto, esa, sí, ya la vi. Pues fíjate que es cierto, ahí se está fotografiando un átomo de hidrógeno, pero yo me refería a esta foto, fíjate, te la voy a poner aquí. No, sí es. Ese puntito ahí blanco que se alcanza a ver es un átomo. Y es la única foto que se tiene. Y como te das cuenta en la foto azul, hay un aro alrededor. Hay como un anillo, como si fuera un planeta. ¿Sabes por qué se da ese anillo? Exactamente. Todo eso se llama órbita electrónica. Y como te decía, realmente nosotros no podemos saber en dónde está un electrón porque tiene un comportamiento muy extraño los electrones, una cosa muy loca. Luego lo vamos a ver por qué. Pero ellos no sabemos, no sabemos dónde puede estar. Tenemos la idea de dónde puede estar. Entonces, en este electrón, en este protón, la nube electrónica o la probabilidad es de que se encuentre en esa esfera que tú estás ahí dibujando. Y eso se debe a que existe algo que se llama números cuánticos. Los números cuánticos son unos números que nos permiten más o menos ver dónde están los electrones y la probabilidad. Entonces, el hidrógeno tiene un solo electrón que nosotros lo representamos así, pero si yo quiero dibujar la nube de probabilidad o la nube electrónica de ese único electrón en esa órbita, en esa subórbita, es una esfera. Una esfera, entonces yo puedo encontrar ese electrón en esfera. Hay esferas, hay cosas así de probabilidad, hay acostados, hay unas que son como se le llama toro, que es así. Ay, ya lo hice feo. Que es así. Hay diferentes formas y probabilidades de encontrar. Entonces, bueno, eso lo vas a ver un poquito más en en prepa o universidad cuando vayas si te decides por ingeniería lo vas a conocer un poquito mejor. En la ingeniería lo vas a ver en una materia que se llama estructura de la materia, valga la redundancia. O estructura electrónica, así se llama la materia, así la he visto. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, eh, estos matemáticos, o bueno, sí, estos físicos matemáticos, Maxwell y Boltzmann, lo que encuentran son ecuaciones para poder describir el comportamiento de los gases. De hecho, son las ecuaciones de Boltzmann y Maxwell todavía se estudian muchísimo. Todavía se estudian mucho. Yo no las he estudiado porque no soy físico, pero mis compañeros físicos sí he oído cómo las estudian. Entonces, bueno, en conclusión, nosotros comenzamos a ver, los humanos se dan cuenta que toda la materia está constituida por partículas y que dependiendo de ciertas características de estas partículas es el comportamiento a grandes rasgos que va a tener o los fenómenos que van a tener. Lo primero en lo que nos damos cuenta es en el estado de agregación de la materia.
Entonces ve a la siguiente página, por favor, de tu guía, y lee estados de agregación de la materia. Elemento. Nada más a la estructura atómica, o sea, cómo se están ordenando los electrones, los protones y los neutrones y sus relaciones con otras sustancias de manera subatómica. Aquí en física nosotros lo que estamos estudiando es el cambio de la materia, pero solamente a nivel físico, o sea, que no se altere la estructura de nuestra materia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros metemos agua al congelador, la sacamos y la hervimos y después la atrapamos, atrapamos el agua que está hirviendo en un vaso, por ejemplo, y lo precipitamos y se vuelve a hacer líquido, no estamos cambiando la estructura del átomo, del H2O, eso seguirá siendo agua, pero sí estamos cambiando el comportamiento de sus átomos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el comportamiento de sus átomos. Cuando tú alguna vez has hervido agua, supongo que sí, ¿no? En la estufa. ¿Qué es lo que pasa con el agua cuando está hirviendo? ¿Qué se ve? Que burbujea. No alcanzas a ver que como si algo estuviera golpeando el agua por debajo. Es que sí hay burbujas, pero no nada más es burbujas, sino son corrientes de agua que salen desde abajo hasta arriba. ¿No te has dado cuenta? Sí, pero súper chiquitito. Bueno, todo eso ¿por qué se da? Se da por el movimiento de las partículas. Cuando tenemos una sustancia con un movimiento muy muy alto en partículas, es porque su temperatura va a ser más alta. Vamos a hablar más adelante en química, que es la temperatura. La temperatura es el promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces, cuando tenemos un material con mucho movimiento, tendrá una temperatura mayor. Sin embargo, si tenemos un material con solamente su materia vibrando, tendremos un sólido o... Sí, tendremos un sólido, tendrá una temperatura menor. Entonces, lee sólido y lee toda así la columna. Movimiento molecular vibratorio, unión molecular tal, forma tal, volumen tal. ¿Sí? Por favor. No, de corrido. Si le entiendes, de corrido. Si no, si lee la parte de la izquierda. Tienen un orden, ¿no? Y sí, con muy poco espacio. A ver, lee líquido. Sí. Ahora lee gas. Ok, entonces, a nivel molecular esas son las características de, 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 de los sólidos, los líquidos y los gases. Realmente existen otros dos estados de la materia, pero bueno, son más complicados de ver y de analizar. Ya existe el estado plasmático y otro estado que se logra solamente en el Sol. Entonces, pues, no lo podemos ver. No lo podemos ver. El plasmático sí lo podemos ver. ¿Has visto esas bolas de electricidad? En el que pones tu mano y atraes la electricidad. Que sí, que salen como rayitos morados. A ver. Sí, se llama bobina Tesla. A ver, ahorita te pongo uno. Ah, sí, es el universo. Uy, no, yo quisiera una de estas cosas en mi cuarto. Algo que se vea caótico y destructivo, por favor.
Ya te lo puse en el pizarrón 5. Esos rayos que estás viendo ahí están en estado plasmático, tienen un comportamiento diferente a los otros estados y también ya se ha estudiado ya también mucho, también se encuentran en fenómenos solares, pero bueno, como es un poquito más complicado de ver y de entender, entonces pues se omite, pero ya existe este y otro estado que solamente se logra en el Sol. Ah, y un quinto estado, un sexto estado, un estado teórico que es el cero absoluto. Por ejemplo, lee sólido. ¿Cuál es el movimiento molecular en el estado sólido? Es vibratorio, o sea, las moléculas nunca van a dejar de moverse, pero alguien se pregunta, ¿y si sí? ¿Y si podemos hacer que dejen de moverse? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, bueno, ahí ya entran cuestiones como la superconductividad, pero también es un estado aún teórico de la materia, el estado de cero absoluto. Hay muchos estados de la materia que aún no se han estudiado muy bien. Bueno, continúa con propiedades de la materia. Sí, metros cúbicos. Ajá. Continúa en la siguiente página, por favor. ¿Cómo? ¿Cuántos qué? Ah, pues hay, sí, 3 metros cúbicos. Sí, es que los litros no miden volumen. Nosotros decimos, pues miden líquidos, pero ¿y qué miden de líquido? Ah, pues miden su volumen. Rho. Sí, esa letra es una letra griega y se llama Rho. Entonces, bueno, la materia para que nosotros la podamos entender un poquito mejor y sobre todo clasificar, tenemos diferentes tipos de propiedades, también lo vamos a ver mejor en química, pero bueno, de manera rápida, las propiedades extensivas son las propiedades que toda la materia tiene y dependen de la cantidad de masa que nosotros tengamos. Mientras que las propiedades intensivas o específicas nos ayudan a diferenciar entre los diferentes tipos de materia que tenemos y, y además no todas las contienen toda la materia. Además, no dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, la densidad, pues aunque la fórmula involucra una masa, realmente la densidad no depende de la masa, sino depende de la estructura de esta materia. ¿Ok? Ve a la siguiente página y vamos a leer calor y temperatura.
Sí, por favor. Ok, ya está ahí. Ah, perdón. A ver, continúa. Es que mi guía ahí acaba. A ver, continúa, por favor. Ok, entonces, así como nosotros tenemos diferentes unidades para poder medir las longitudes, existe el metro, la pulgada, el centímetro, los pies, las yardas y los codos y no sé qué tantas partes más del cuerpo para poder medir longitudes. También la temperatura tiene diferentes unidades de medida. Nosotros cuando vemos el clima en nuestro teléfono o en las noticias, ¿con qué medimos? ¿Con Celsius, Kelvin o Fahrenheit? Medimos con Celsius, de hecho ponemos una bolita y una C de grados Celsius. Pero en el Sistema Internacional de Unidades, ¿con qué se debe medir? Solo debes recordar, ¿eh? No, tampoco. Kelvin, no Calvin. No, no es marca de ropa. No, Kelvin, Kelvin. Sí, se utilizan los Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Em, Nosotros utilizamos Celsius, pues quién sabe por qué, ¿no? Debe ser por tradición, pero el Sistema Internacional de Unidades establece los Kelvin, entonces la mayoría de los problemas que se tienen que trabajar en física y en el Sistema Internacional de Unidades se debe de realizar en Kelvin. El Kelvin, todos tienen diferente manera de medir, ¿no? Por ejemplo, los Celsius agarraron como base el agua y establecieron, vamos a establecer que a una atmósfera de presión a nivel del mar, 0 grados será la temperatura de solidificación o de congelamiento del agua, mientras que los 100 grados será la temperatura de ebullición, cuando el agua pasa de líquido a gas, y a partir de ahí vamos a hacer divisiones de 0 a 100. Los Fahrenheit hicieron algo muy parecido, pero medio loco ahí. Los Kelvin son diferentes. Los Kelvin, por ejemplo, marcan que en el menos 273 grados se alcanzará el cero absoluto, cosa que pues no se puede alcanzar. Entonces, teóricamente no podemos congelar tanto un este un material, pero los Kelvin así lo midieron y así lo contemplaron. A ver, déjame ver qué más se tiene que ver. Ok. Bueno, yo creo que aquí terminamos por hoy.